Un imperio perdido, el descubrimiento arqueológico más grande de todos los tiempos, una civilización que fue condenada a sobrevivir bajo el agua y un corazón que intenta seguir latiendo a pesar de la avaricia de aquellos que ven una amenaza en lo diferente. Esto es Atlantis, el imperio perdido. Hola, soy Sofía Martínez, estudiante de la carrera de Derecho, y este es el 7º episodio de Derecho con D de Disney, el programa donde buscamos que el conocimiento de Derecho llegue a todas partes a través de la magia de las películas con las que crecimos, usándolas para explicar términos, teorías, conceptos legales que todos deberíamos conocer, alejándonos un poquito de lo serio que caracteriza al derecho. El día de hoy tenemos invitados muy especiales. Como siempre nos acompaña José Luis. ¿Cómo estás? Bien, ya el 7º programa y ya estoy sufriendo como una transformación. Ya me siento más abogado. Te ves más abogado. Cada episodio todos somos más abogados. Bien, Sofía, gracias. Y hoy tenemos a la licenciada Migdy García Vargas. Estamos muy emocionados de tenerla aquí. Ya queríamos hacer un episodio con ella y lo logramos. Lick, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Sofía, muchas gracias. Hola, José Luis. Un gusto ya poder coincidir. Sí, me encanta seguir la propuesta que tienes y por fin estamos aquí todos. Sí, estamos muy emocionados, pero cuéntenos un poquito de usted para que las personas que nos escuchan la conozcan también. Bueno, mi nombre es Migdy Yosdel García Vargas, yo soy abogada, sí tengo cara de abogada, pero a veces también tengo cara de ambientalista, que creo que es como el corte que le he dado también a mi profesión y creo que también como a mi vida. Después de hacer mi carrera en Derecho en la Autónoma de Coahuila, hice una maestría en Gestión Sustentable del Agua. Siempre me he vinculado con organizaciones ambientales, con colectivos. Y pues mi intención es ofrecer lo que sé y aprender sobre todo. Soy maestra aquí, doy la clase de Derecho Ambiental, Sofía es mi alumna. Y bueno, la clase de Derecho Ambiental para mí es como una pasión porque logra integrar este conocimiento y sobre todo pues estoy aprendiendo constantemente de las nuevas formas en que los jóvenes van asumiendo el mundo. Entonces a mí me encanta esta como conexión de aprendizaje y enseñanza y bueno, a eso vengo también por aquí, a aprender un montón de ti como alumna de José Luis y pues ofrecer un poquito de lo que sabemos. Y justamente en la clase pasada estábamos hablando de los temas que vamos a abordar aquí, entonces dije, es perfecto, es la persona perfecta con la que podemos platicar de este tema, pero antes de comenzar, pregunta obligada para nuestros invitados. Lick, ¿cuál es su película favorita de esta gran empresa? Mi película favorita, pues pudiera ser Atlantis, pero también me gusta mucho Hércules. Ay, Hércules es buenísima, sí. Gran Buena, soundtrack. muy buena. Muy buen soundtrack. Pero si esa es como nuestra pregunta. Sí, el Kiman. Muy Obligada. importante, obligada. Digo, ustedes saben que yo amo todas las películas de Disney, pero a ver, ¿esta sí la viste? ¡No! Pregunta, no. Esta no. Pero es de mis pendientes. Tengo esta y ¿qué otra tenía pendiente que no había visto? Zootopia ya la vi. Enredados. No, también sí ya Sí. la vi. Sí. Hay otra que no vi, que no vi, pero Atlantis tampoco la he visto y sé que tengo que verla porque sí he recibido muchos comentarios de que sí vale la pena, está buena, está interesante. Y yo creo que justo después de este episodio te vas a quedar con más ganas de verla porque puedes observarla ahora desde una perspectiva muy diferente. Y bueno, hoy vamos a hablar, como ya escucharon, de Atlantis. Un poquito de contexto para quienes no la han visto o no la recuerdan. Es una película de Walt Disney Animation Studios de 2001. Y en esta película seguimos la aventura de Milo James Thatch, un joven lingüista que no es tomado en serio por aquellos que pueden apoyarlo, pero que persigue el sueño que compartía con su abuelo, que es descubrir Atlantis. Pero nunca se imaginó que la oportunidad de ir tras ese objetivo, tras ese gran sueño, traería consigo enfrentarse a mercenarios, capitalistas sin ética y un profundo desprecio a la vida de toda una civilización. Que eso es bastante fuerte y es algo bastante actual.
Y en episodios pasados, específicamente en el que hablamos sobre Pocahontas, si lo escucharon, recordarán que abordamos temas como la cosmovisión, el desplazamiento de los pueblos originarios, un poquito también de la colonización, abordando todo desde una perspectiva muy histórica y cuyos efectos pues obviamente se perpetúan a lo largo del tiempo, pero de esta película, aunque está ambientada en 1914 y está basada en la mitología griega, pues nos va a ayudar a ilustrar esto, cómo se vive hoy en día y en este país, porque aunque pensemos que es un tema de la colonia, de hace muchos años, muchos siglos, pues realmente es algo que sigue pasando y justamente la LIC nos va a ayudar a contextualizarlo en nuestro tiempo, en hoy. Okay. ¿Les parece? ¿Iniciamos? Bien, muy bien. Perfecto. Al inicio de la película conocemos a Milo. Es de mis personajes de Disney favoritos, como que se me hace muy tierno, no sé cómo explicarles, y si ven la película, espero que compartan eso conmigo. Pero él está buscando la aprobación de un museo para realizar la expedición para llegar a Atlantis, este gran pueblo, esta gran civilización que después de una inundación se perdió en la historia y ya no se supo más de esta. Pero lo consideran un loco, sin futuro, y que vive queriendo lograr el sueño de su abuelo, ni siquiera el suyo, el que le heredó su abuelo, así lo ven. Y era el mejor explorador del mundo, pero pues de loco no lo bajaban, ¿verdad? Pero lo que no saben las personas del museo, que lo batean 300 millones de veces, es que encontró la pieza que faltaba en el rompecabezas y con ayuda de Whitmore, que es el millonario amigo de su abuelo, finalmente inician la expedición. No sé si recuerdan que, bueno, tú no lo has visto, pero no sé si recuerdan que hay una parte muy padre donde salen, bueno, le muestra como que toda la expedición que va a realizar, todos estos naves, o bueno, la verdad es que le metieron bastante dinerito a la expedición, ¿verdad? Y bueno, esta aventura está encabezada por un grupo de personas que, lejos de interesarse por el gran avance que va a implicar en la historia que se encuentre esta civilización perdida, lo único que les importa es el dinero. Y esto lo podemos ver al inicio de esta expedición, cuando sin respeto alguno entran al territorio, explotan construcciones de cientos y miles de años en cuestión de, pues, 10 segundos. Este tipo de acciones que van en contra de la cultura y, bueno, de los pueblos originarios, ¿sigue sucediendo en México? Claro, en México y en todo el mundo, lamentablemente, ¿no? Como disfraz que se pone a la palabra de la conquista y la colonización, ¿no? Como si estos pueblos no existieran y hasta que alguien va y los observa es que cobran relevancia y que tienen una existencia, ¿no? Cuando tienen un antecedente de cientos o de miles de años. Y lamentablemente pues ha existido, creo que desde siempre. Lo bueno, lo interesante es que para nuestros marcos jurídicos poco a poco van cobrando relevancia y se le va dando protección a los pueblos. Aparte, esto también tiene implicaciones ambientales, ¿no? Porque, bueno, nada más pensamos que explotaron la columna que habían construido en tantos años, pero estamos hablando de construcciones y un detrimento en la cultura de todo un pueblo. Pero, ¿qué sucede cuando cuando se ultrajan estos lugares donde residen las personas, que obviamente implica una cuestión muy importante en su historia? También tiene una implicación ambiental, ¿no? No solamente cultural. Claro, retomaría el programa, creo que fue con el licenciado Diego Acosta. Uh-huh. Esta parte de la cosmovisión es muy importante, ¿no? Todos tenemos una cosmovisión. Lamentablemente hemos relegado como esta palabra de la cosmovisión, de la cultura, a solamente los pueblos indígenas y luego les damos estas connotaciones del folclore y lo artesanal y lo relegamos, realmente no le damos la importancia de vida que es la forma en que están asumiendo el mundo. Y es tan válido como la que nosotros tenemos de asumir el mundo, ¿no? La de nosotros creo que tiene este sesgo occidental que no nos permite entender estas conexiones profundas con la naturaleza de muchos pueblos, ¿no? Hemos platicado algunos ejemplos en la clase de los wixárikas en esta lucha que han tenido contra las mineras, pues ellos consideran que es exactamente donde las mineras canadienses se quieren instalar, ahí nació el universo. Y nosotros podemos entender, ay, bueno, pues qué idea tan loca, ¿no? O cómo van a creer que ahí nació el universo si hay otras tantas teorías que dicen que no. Bueno, pues resulta que eso es parte de su vida,
que eso es parte de la forma en que interpretan el mundo, en que se acercan a los recursos naturales, en que establecen relaciones sociales, y no de ahorita, de cientos o de miles de años. ¿Cómo lidias con eso, por ejemplo? O sea, con estas creencias que a lo mejor, si te basas a lo mejor en datos científicos o en la historia, pues a lo mejor no hay un registro tal cual, ¿no? Pero son creencias de personas como lo mencionas ahorita. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo llegas como a acuerdos ahí? Más que acuerdos, hay entendido de enseñanza-aprendizaje. O sea, uno no va a enseñarles a un pueblo indígena a construir sus relaciones sociales porque lo han hecho cientos o miles de años. En el caso de mi ejercicio como abogada y con un corte ambientalista, pues es entender o interpretar o tratar de acercarme a su interpretación del mundo, ¿no? Mi trabajo en ese momento no es validar o no lo que creen. Es ejercer, por supuesto, mi profesión de tal manera que puedan crearse estrategias que protejan su forma de ver el mundo. Porque esas creencias no los han aislado por completo y no representan una violación de derechos humanos. Cuando este sistema capitalista sí representa una violación de derechos humanos. Pero estamos como tan empapados de esas connotaciones de pensar... si es un pueblo indígena, automáticamente pensamos que es un pueblo pobre y automáticamente pensamos que es ignorante. Entonces, seguimos viendo todas las formas de ver el mundo, las seguimos interpretando bajo una óptica occidental y puramente capitalista. Es decir, esas personas no quieren trabajar en una empresa 600 pesos a la semana por 8 horas, 10 horas, entonces están mal, ¿no? Esas personas le rezan a un río, a sus bosques, a sus animales, tienen una conexión profunda y nosotros, en lugar de acercarnos a esa comprensión, la tildamos de ignorancia. El hecho de que no podamos comprenderlo no significa que ahí se trace un camino para de alguna manera devaluarlo. Eso te iba a preguntar. ¿Es difícil como abogada ambientalista de repente entablar conversaciones, o aunque estés del lado de este tipo de personas o de estos pueblos, te ha resultado difícil alguna vez que digas, es que ¿cómo creen eso? No, nunca. ¿Nunca? No, okay. Nunca. Al contrario, me parece... Digo, no he trabajado con todos los pueblos indígenas, por supuesto, o con grupos de ejidos o comunidades, no necesariamente pueblos indígenas, pero nunca ha sido de que, ay, ¿por qué creen esto? O sea, es más... por qué es como entender cómo lo han incorporado a sus relaciones sociales. A mí me parecen, en algunos casos, algo... pues hasta emotivo, hasta hermoso, ¿no? Cómo interpretan, en el caso del pueblo yaqui, ellos consideran el río yaqui como la sangre de su pueblo. Y es una forma en que lo interpretan. Ahora vamos a llevarlo como a nuestro medio, ¿no? Nosotros somos laguneros, ¿no? Nos asumimos como laguneros. ¿Dónde están nuestras lagunas? Es una pregunta que hago constantemente en las pláticas. ¿Por qué nos dicen laguneros si no hay nada? Exacto. ¿No? ¿Cuáles son nuestras lagunas? Bueno, resulta que aquí existían 13 lagunas, incluida la de Mairán, la más grande de Latinoamérica. Y estas palabras tenemos que nosotros, bueno, abogados, abogadas, dotarles de esta magnitud, de esta amplitud. El hecho de que, digamos, bueno, es que ya no tenemos. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué desaparecieron? No desaparecieron de un día para otro. Es decir, no se abrió un socavón y se desapareció el lago, la laguna. Claro. Esto ocurre porque hay una sobreexplotación desmedida que hacemos tanto de nuestras fuentes de agua subterráneas como superficiales. Entonces, volvemos a plantearnos. Es muy parecido. Nosotros seguimos con nuestra identidad de laguneros. Del río Nazas, lo consideramos como el padre Nazas, del río Guanabán, de la ciudad que venció al desierto. Entonces, nosotros también tenemos una cosmovisión. Claro. Lo que pasa es que resulta benéfica para algunos intereses. Es decir, claro, vamos a vencer un desierto. ¿A costa de qué? Los sistemas naturales no se vencen. Es decir, podemos implementar y ejecutar una técnica. Incluso muchos pensadores lo
han expuesto, lo han compartido, es parte de nuestra formación de los marcos jurídicos, ¿no? Por ahí tenemos referentes en 1700, un canciller creo que francés, le decía que uno de los fines del Estado era poder someter los recursos naturales para el beneficio. También incluso el Che Guevara, ¿no? Cuando yo estaba joven, bueno, más joven, más joven. Muy bien. Era como un referente. Y en una de las cartas que él hace a sus hijos, él pone que debemos estudiar para dominar la naturaleza. Este dominio, ¿qué significa? ¿A dónde nos lleva este dominio? Sí, somos tan inteligentes que podemos a lo mejor construir una presa, pero somos tan egoístas y tan soberbios que no entendemos que la fuerza de la naturaleza... Que hay fuerzas más grandes que la del ser humano, claro. Entonces, atrevernos como a vincularnos. Y esta pregunta yo creo que es fundamental. Ni siquiera nos atrevemos a entablar diálogos con personas diferentes, ¿no? Porque la idea es como, no, yo le voy a decir lo que pienso para que sepa que mi opinión es la buena, exactamente. Sí. Debe de prevalecer mi idea. Aunque ahora, qué interesante, oye. Sí, que finalmente, incluso entre nosotros aquí presentes, hay formas distintas de ver el mundo. Uh-huh. Y desde la empatía podemos llegar a pues no a un consenso, por supuesto, pero a respetar las creencias del otro y también identificar el valor que eso le puede traer a nuestra propia vida, como usted lo ha hecho pues con los pueblos con los que ha trabajado. Supongo que muchas enseñanzas le han quedado para su vida personal también, ¿no? Sí. Y justo esa palabra, sí. ¿No? Es clave, empatía. Empatía. Lo que haces es clave. Sí, que es muy importante que se presente, obviamente en el ejercicio de la abogacía, porque nuestra profesión pues es en contacto con la gente y es para y con los demás, pero así también deberían ser absolutamente todas. Pero bueno, regresando un poquito a la película, por fin, después de siglos de búsqueda, llegan a Atlantis y conocen a los locales y se dan cuenta de que todavía existe una civilización cuando los exploradores, que se autodenominan exploradores capitalistas, que su único objetivo pues es llegar a explotar la tierra que no conocen y que existan personas ahí todavía, no les interesa en lo más mínimo. Los atlantes les abren las puertas a estos grandes exploradores y conocen a Kida, que es la princesa de Atlantis. Y busca ayudar a su pueblo a regresar a la gloria que se vio mermada después de esta gran inundación que los tiene en el lugar en el que ahora habitan. Pero en vez de eso, son secuestrados, atacados, todo para encontrar el mítico corazón de Atlantis, que unos pensaban que era un diamante y por eso querían acabar con este pueblo, otros pensaban que era una fuente de energía, pero realmente es lo que literalmente le da la vida al pueblo. Y aquí una pregunta que me parece muy importante. ¿Cuál es la importancia, valga la redundancia, de estos espacios ancestrales para los pueblos indígenas y tribales? Porque aquí lo vemos de forma muy literal, como ese algo que le da vida a toda una civilización. Pero, ¿qué analogía podemos hacer? ¿Qué analogía? Yo creo que la que utilizamos de los laguneros, ¿no? Nos da perfecto esa analogía y las formas en que nos acercamos a la pérdida, ¿no? Este esquema, sí me gustaría como compartirles que este esquema de los lugares que son sagrados tienen un eje o una orientación de protección a través de la UNESCO, que considera los patrimonios culturales materiales e inmateriales. Por ejemplo, los ríos es algo inmaterial, los lagos, las lagunas, estos referentes que dan esta cohesión social. También hay el ejercicio del derecho ambiental. Creo que le ha permitido a la profesión en general ser un poquito menos soberbio, pudiera decirse, porque necesita de otras disciplinas. Nosotras como abogadas a lo mejor tenemos más claro que el derecho pues es como una institución, es muy rígida. Para lograr cambios en el derecho pasa mucho, mucho tiempo. Y hay una distinción muy clara entre lo que, y eso siempre se los comparto a mis alumnos, lo que es legal y lo que es justo.
Y bueno, si nos vamos a lo que es legal, pues podemos encontrar que la esclavitud fue legal mucho tiempo. Claro. Que nosotros como mujeres pues éramos inferiores a los hombres por mucho tiempo en este esquema legal. Pero lo justo es algo mucho más puro, pero también mucho más intangible, ¿no? Entonces, en este esquema de justicia se han ido creando métodos o mecanismos para proteger a estos pueblos originarios, sí, pero también me parece que seguimos en este sesgo de los pueblos originarios viven por allá, ¿no? Allá en el desierto, en el bosque, por allá. Y ¿nosotros qué? ¿Nosotros cuál es nuestra relación con ese pueblo originario? Esta parte de la conquista, entre comillas, digo, aquí nadie vino a conquistar, no, vinieron como a matar y a usurpar y a relegar y a imponer. Estos procesos de conquista o de colonización o de descubrimiento de América, pues América existía desde antes, ¿no? Por supuesto que ya tenían un esquema, una forma de vivir. En este choque cultural es donde pues resulta un ganador, ¿no? Han pasado muchos años, imagina, estamos hablando ya de cientos de años. Han pasado muchos años y el esquema apenas está como cobrando relevancia en la estructura del país. Ahora ya tenemos estos alcances de solicitar a través de ciertos mecanismos a la UNESCO que por lo menos emita recomendaciones para proteger el patrimonio cultural, material e inmaterial. Tenemos este esquema del Manual DESCA, el Manual de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que es como una Biblia, con respeto a la palabra, ¿no?, para el derecho ambiental, porque no se integra solamente como al recurso natural. Seguimos teniendo una visión de que el derecho ambiental, el tema ambiental es solamente regar árboles y cuidar animales. Y cuando te metes al estudio del derecho ambiental, pues es una confrontación con el sistema económico que está devorando los recursos naturales, que piensa que la naturaleza es una llave de la cual dispone y luego desecha lo que ya no le sirve. Y en este desechar lo que ya no le sirve, pues hay un daño a las comunidades, a los pueblos, a nosotros, a través de productos que dañan nuestra salud, que dañan el sistema natural y, por supuesto, a la naturaleza. Entonces, creo que hay muchas analogías, pero también hay formas en que esas problemáticas se van subsanando. Para los pueblos originarios, pues el camino ha sido el de resistir lo que ellos llevan conservando por miles de años. Y se los he dicho, yo creo que ya tengo a mis alumnos cansados siempre les digo, todo lo que tenemos en derecho ambiental es por la lucha de los pueblos originarios, de las comunidades, de los colectivos que resisten, de la gente que no se deja que le quiten su territorio, sus casas, su forma de vivir. Todo lo que tenemos es gracias a esa lucha. Y hay una parte también muy importante, bueno, como regresando o conectándolo con la película de Atlantis, pues es muy poco valorado cuando ya conectas con esta defensa, ¿no? Y esta conexión ya te coloca como en algo contrario al sistema político que existe. Intentando imaginar la película de Atlantis como en la realidad, pues la verdad es que Milo pues ya estaría o desaparecido o ya lo hubieran matado. Wow. Sí. Entonces, en Latinoamérica tenemos instrumentos específicos de protección de defensores ambientales, porque pues nada más de 2018 a la fecha siempre les digo lo mismo, ¿no? Han matado a más de 400 defensores ambientales. Y la tónica es muy parecida, ¿no? Encontramos algo ahí que nos sirve, háganse todos para allá porque es mío, ¿no? Yo lo puedo patentar, yo lo puedo registrar, yo lo puedo transformar y todo lo que existe alrededor pues no tiene un valor tal vez económico que sea redituable para el sistema capitalista, ¿no? Y bueno, a mí me parece muy, muy buena como la tónica de la película porque de repente decimos, es una película, son dibujos animados tal para cual, niños, ¿no? Para niños. Y dices, no, pues resulta que es muy relevante y que esa piedra, ese cristal que buscaban ellos, pues lo podemos ver en el oro que hay en las minas en San Luis Potosí, lo podemos ver en el agua que tenemos aquí en la región lagunera, en todo eso que cuida el sistema inmediato, el sistema social y natural inmediato, pero para otros, bueno, pues solamente quieren eso y pueden crear todas las estrategias para obtenerlo. Sí, porque el derecho ambiental es muy amplio. Yo antes de tener la clase con la LIC, no sabía de qué se trataba. Digo, obviamente todos leemos un poquito en alguna otra materia, pero ya que te metes
a realmente comprender qué es el derecho ambiental, es bien interesante y es mucho más salvaje, sangriento, conspirativo de lo que uno se pudiera imaginar. Entonces, la verdad es muy, muy interesante y justo estos temas son súper importantes. Y en lo que sigue de la película vemos que ante la amenaza de esta tripulación, estos exploradores, Kida se convierte en esa fuente de poder para salvar a su pueblo. Aunque esta es una historia y hace una analogía a la independencia de esta civilización del mundo externo, porque se aísla por completo. De todo aquello que busca lastimarlo, cambiarlo, destruirlo, ellos se protegen por medio de esta fuente de poder tan importante. ¿Hoy existen pueblos independientes en México? Pues como tal independientes, nos diríamos como a esta noción que tenemos de ser pluriculturales, un país donde habitan muchos pueblos, muchas maneras de ser, ¿no? Pero esto no, bueno, esa es como incluso mi posición personal, ¿no? Creo que es seguir segregando. Digo, sí somos pluriculturales, sí hay muchos pueblos aquí, pero hay un sesgo profundo en el que todavía mucha gente dice, bueno, es que yo soy mestiza, ¿no? O sea, mi abuelo era español de ojos azules, ellos son los pueblos indígenas y yo soy mestiza, ¿no? Y seguimos profundizando esto. Esta parte pluricultural se basa en un entendimiento profundo entre todas las formas de ser y de coexistir, no en estos sesgos de, bueno, los indígenas que hagan como su forma de vivir por acá y nosotros, occidentales, ¿no? Mestizos, pues tenemos otra forma de vivir. Eso no es pluricultural, eso es crear profundos sesgos en la sociedad. ¿A qué crees que se deba que se repita eso? Porque ha sucedido en muchas partes de la historia de la humanidad, no solo a escala a lo mejor más chiquita, sino a nivel mundial. Ha habido líderes mundiales que justo, mi raza es la superior, mi raza es la que importa. ¿A qué crees que se deba? O sea, porque es algo que se repite constantemente en el ser humano. Sí, yo creo que es algo como del ser humano. Creo que sí hay una soberbia. Hay muchos referentes, como regresando a esta tónica de las películas. Hay una película de Hellboy, no sé si... Claro. A mí me encanta Hellboy. No sé si en la 1 o la 2, cuando el príncipe Nuada se avienta como un rollo así de que el ser humano tiene un hueco en el corazón que no lo llena nada, ¿no? Llega el príncipe Nuada, creo que es la 2, a una subasta de millonarios y hace como un reclamo a la humanidad, ¿no? A mí me encanta, hasta me sé los diálogos, que les dice tontos, vacíos, soberbios y superficiales, ¿no? Y él hace... Es una película, pero bueno, nadie sabe si existió o no. Yo soy muy conspiranoica, entonces en este señalamiento, pues él recuerda estas guerras que según la película existieron hace miles de años, que pues casi todos se separan de la humanidad porque tienen un hueco en el corazón que no lo llena nada. Y creo que el derecho ambiental te permite ver eso. O sea, hay empresas y personas y gobiernos que no lo llena nada, a pesar de que ven que están destruyendo ecosistemas, que se está destruyendo estos sistemas naturales, por supuesto, que dan salud a la población, lo siguen haciendo. Entonces, ¿existen marcos jurídicos? Sí. Son muy buenos. México tiene muchos referentes, leyes, reglamentos y demás. Todos los tratados internacionales México los firma, pero hacia abajo, hacia al país, pues la estructura que tenemos es muy deficiente, es muy falible, sigue siendo... Tú dices, bueno, hay casos en todo el mundo, sí hay casos en todo el mundo, pero también creo que el contexto latinoamericano impone, porque hay acuerdos que solamente tienen relevancia para Latinoamérica. Yo les digo a mis alumnos, si yo diera derecho ambiental en otro país, pues a lo mejor me dirían, ahí está, señora, ¿qué? Porque ese conocimiento no tiene relevancia. Que yo les platique que los defensores ambientales tienen que pedir protección de derechos humanos porque los matan, los encarcelan, los desaparecen, pues en otro país me dirán, ¿pero por qué, no? Sería como una urgencia. Y aquí tenemos acuerdos específicos, como Acuerdo de Escazú, que solo tienen relevancia
relevancia y que incluso fueron creados solamente para Latinoamérica y el Caribe. Porque aquí hay este esquema de conquista, de llego y pues despojo el territorio, pues porque no era de nadie, ¿no? No era de nadie, hay que seguirlo reflexionando y este proceso de soberbia, creo yo, hay que seguirlo reflexionando. Wow. Sí, justo por eso me parece importante traer la cuestión de la independencia a la mesa, porque tenemos todavía este concepto, como dice la LIC, de ustedes, nosotros, tuyo, mío, qué es nuestro, qué no, al grado en el que en esta película, digo, obviamente es una historia de la que podemos sacar conceptos como de los que estamos hablando, pero llega a tal punto de me cierro al mundo, o ellos se cierran al mundo, y no estamos diciendo, bueno, no estoy diciendo que los pueblos originarios hagan eso de ninguna manera. Sin embargo, es una manera bastante cruda de ver, a ver, para protegernos, para que esta civilización pueda subsistir, tengo que aislarme del mundo. Entonces, pues aquí podríamos reflexionar, pues, cuánto le debemos o qué le debemos a todos estos pueblos tribales, indígenas, originarios, porque pues hay una deuda histórica bastante grande y bastante importante que pues lo comentamos en clase en su momento. Pero, bueno, ¿alguna reflexión que quisiéramos hacer para concluir? Digo, me parece muy interesante el tema. No he visto la película, pero tristemente es una historia que ha pasado en la vida real, ¿no? Esto que cuentas que pasa en la película sucede y se sigue repitiendo. Entonces creo que es hacer como mucha conciencia como seres humanos y empezar a quitarnos esta idea de que algo nos pertenece, de que ciertas razas tienen más derecho que otras, o que por estar más, entre comillas, avanzados, o por así decirlo, evolucionados, sabemos más que el otro, ¿no? Entonces es un tema muy, muy interesante. Sí, regresamos a lo mismo de avanzados para quién, progreso para quién, uh-huh. ¿Qué representa eso para pues cada civilización y por qué sería más importante tu visión que la de otra persona y la forma en la que ves el mundo vale más que la de otro? Pero bueno, finalmente con esta película pues hablamos mucho hablamos un poco más para conocer qué es el derecho ambiental y pues ya nos dimos cuenta que es muchísimo más amplio de lo que nos podríamos imaginar o que una definición en un diccionario jurídico podría decirnos. Pero yo creo que lo más importante de este episodio es comprender que, como lo dije, tenemos una deuda histórica y que esos pueblos están aquí desde antes de que se crearan todas esas instituciones que ahora alegan reconocerles derechos. Finalmente, pues lo más valioso no se cuantifica. Y en la medida en la que apreciemos las distintas formas de ver el mundo, vamos a ser más conscientes de que el corazón de un pueblo, civilización, de una persona incluso, tiene formas infinitas, pero todas laten y todas son igual de valiosas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que le haya gustado mucho, que se haya divertido también. Bueno, Creo que aprendimos mucho y pues queda mucho por reflexionar. Entonces, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.